¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por Diputados Televisión, la segunda edición por aquí por DTV, donde vamos a estar analizando, vamos a estar hablando de sesiones extraordinarias, sí, no, fechas, cuándo. Desde el gobierno ya están señalando que va a ser a partir del mes de enero, en lo que tiene que ver con los próximos días. Posible reunión del oficialismo con la oposición, también se habla de la próxima semana, en donde en el Congreso de la Nación, en el Ministerio de Economía, muchos interrogantes por estas horas en el Congreso de la Nación, muchos temas pensando en una futura agenda del Congreso, pero lo cierto es que hoy por hoy hay discusiones internas en algunos bloques, en algunos sectores, en el oficialismo, en la oposición, pero nada concreto todavía. Bueno, de esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas a lo largo de esta segunda edición. Daniela Mosetic, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, muy bien. A la espera del decreto, que parece que está un poco más cerca, pero bueno, esperando, ya estuvimos charlando, después vamos a profundizar en algunos proyectos, pero ya hay una posible lista, unos proyectos que pueden tener prioridad, lo que tiene que ver con la reactivación económica, todo lo que tiene que ver con el sector productivo, así que ver qué puede incorporarse allí y a partir de cuándo. Claro, bueno, temas que suman también a este interrogante que estábamos planteando. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Hola, Fer, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, información. Poca. Poca, ¿no? La verdad, no hay... La verdad, poca y nada, digamos, Claro. ¿no? Es una agenda legislativa por ahora trunca, porque si bien el gobierno anticipa que mandaría el proyecto o el decreto sobre extraordinarias, hasta ahora es puro amague y no hay información cierta sobre, bueno, qué tema finalmente va a priorizar en las sesiones extraordinarias si es que finalmente las convoca, ¿no? Yo no soy tan optimista como ustedes. Yo creo que podría haber extraordinarias y que se tratará 1 o 2 temas con suerte, porque creo que el eje se va a desplazar sobre todo a lo que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Claro, ese tema central. A mí me parece que las conversaciones de la próxima semana de concretarse entre oficialismo y oposición. Tampoco está la fecha. ¿No? No. Que se habla el lunes, se habla el martes, que van a estar los gobernadores, que puede ser en el Congreso, que quieren, Juntos por el Cambio quieren el Congreso, pero están viendo si finalmente es en el Ministerio de Economía. Y uno tendría que pensar que si avanzan esas conversaciones, el primer tema tendría que ser el tema del acuerdo con el fondo. Sí, indudablemente que sí. Y la verdad es que llama poderosamente la atención esta demora, ¿no? En la que está incurriendo el Poder Ejecutivo en resolver numerosos temas todavía pendientes, sobre todo lo que tiene que ver, obviamente, con la negociación con el fondo. Este trimestre vencen importantes vencimientos, valga la redundancia, hay que hacer frente a pagos importantes y por ahora, digamos, no hay mayores novedades sobre avances concretos en la negociación. Y bueno, habrá que ver concretamente si la oposición podrá dar alguna venia sobre una negociación que por ahora se conoce poco y nada, ¿no? Entonces estamos ahí como girando en el vacío sin mayores certezas. Entonces es un poco lo que genera preocupación en la oposición. Y también llama la atención que proyectos que ha presentado el gobierno el año pasado, que no tengan siquiera un avance en las comisiones, como que está como todo muy demorado, ¿no? Y eso la verdad es que en un país que está atravesando una fuerte crisis, digamos, económica y que, bueno, ha prometido poner la Argentina de pie. Y bueno, hay iniciativas que difícilmente prosperen en un mes en extraordinarias y después en sesiones ordinarias con números muy dificultosos en ambas cámaras hay que ver cuál prospera. Así que bueno, vamos a ver cómo es la dinámica legislativa en un contexto, la verdad, adverso. Tarea difícil para el oficialismo, tarea difícil para el presidente de la Cámara, Sergio Massa, tarea difícil para el presidente de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Dani, parecería que, por un lado decimos, los temas que tienen que ver con lo económico, con lo financiero, el programa plurianual, siempre de la mano del entendimiento con el fondo
y que desde la oposición dicen, por lo menos queremos saber qué es lo que están hablando con el Fondo Monetario. Bueno, precisamente es eso lo que reclama Juntos por el Cambio, conocer esa carta de entendimiento. Si bien, como ya hemos charlado, se puede aprobar o no aprobar eso en el Congreso, pero por lo menos conocer de antemano el contenido, poder por lo menos saber un poco los detalles de esa negociación para no llegar al último momento, como sucedió con la negociación del presupuesto, cuando ya no hubo tiempo para negociar, para sentarse, para intercambiar un poco en privado también, para hacer toda esa discusión que se hizo pública de banca a banca, en los pasillos, hacerlo un poco más tranquilo. Sabemos que el vencimiento fuerte con el FMI es en marzo, o sea, eso ya lo sabemos hace tiempo, por lo tanto, este verano se podría estar utilizando para realizar esa negociación, si es que arranca el martes que viene, por ejemplo. Ya se había hablado de hoy o de ayer, esto no sucedió, ver si se puede concretar la reunión con la oposición la semana que viene y ver, bueno, en qué escenario se encuentran. Claro, si el escenario es el Congreso, si es el Ministerio de Economía, si van a participar todas las fuerzas políticas, si va a haber diferentes reuniones, parecería que va a haber diferentes reuniones. Ya ayer hablábamos con diputados de Juntos Somos Río Negro, que señalan que quieren tener reuniones con el Poder Ejecutivo Nacional, pero no tienen problema de tenerla de una fecha diferente, distinta a la que tenga, digamos, el principal bloque de la oposición en el Congreso, como es Juntos por el Cambio. Veremos finalmente qué es lo que ocurre en el Congreso de la Nación, qué es lo que ocurre en esta relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, y principalmente con las fuerzas de la oposición, pensando en qué, pensando en el entendimiento entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Necesariamente ese acuerdo al que se arribe tiene que pasar por el Congreso, tiene que tener la ratificación parlamentaria. El Congreso tendrá que decirle sí o no a los acuerdos alcanzados entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional. Por eso es interesante y es importante la reunión previa entre la oposición y el Poder Ejecutivo, porque ahí también la oposición puede estar planteando y señalando que si el acuerdo tiene determinadas características, ese acuerdo el Congreso no lo avalaría o un sector de la oposición posiblemente no lo vale. Bueno, las discusiones que se puedan dar antes de cerrarse el entendimiento entre el Fondo Monetario y la República Argentina. Vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con una situación muy particular que vive la República Argentina, que vive en estos momentos de temperaturas muy elevadas, más allá de lo que tiene que ver con el Congreso de la Nación, pero hay recomendaciones por las altas temperaturas, hay recomendaciones por el COVID en la República Argentina. Ahí tenemos la ola de calor, ¿no? Las altas temperaturas y recomendaciones que hace el Ministerio de Salud para evitar un golpe de calor. No te expongas al sol en horas centrales del día. A esta hora, a las 4 de la tarde es una hora pico, ya desde la 1 de la tarde es hora pico y hay que tratar de no exponerse. Permanece en espacios ventilados o acondicionados. Bueno, por suerte en el estudio tenemos aire acondicionado y podemos quedarnos estas 2 horas de esta segunda edición. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros. Fundamental. Repetimos, la fuente es el Ministerio de Salud de la Nación, son las recomendaciones que se dan en estos momentos particulares que está atravesando con la ola de calor la República Argentina. 40 grados 4 es la sensación térmica en estos momentos. Son temperaturas muy elevadas, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que sumarle otras temperaturas en distintos puntos de la República Argentina, como es el norte de la República Argentina, que están superando los 46 o 47 grados en algunos lados de nuestro país. Repetimos, no exponerse al sol en horas pico, utilizar ropa holgada, estar en lugares ventilados, en lugares de aire acondicionado. Bueno, la fuente, repetimos, el Ministerio de Salud de la Nación, las recomendaciones que se están dando. O sea que estamos con barbijo. ¿Cómo? Ya que estamos con barbijo, en lo posible. Exactamente, exactamente. Están peleando codo a codo entre el corte de luz, el calor y el COVID. Así que también, ¿no? Claro. En lo posible con el barbijo puesto, todo lo que se puede. Y aquellos que tienen luz. Aquellos que por hoy, creo que uno de los temas
cruciales del día y que seguramente va a ser, bueno, un tema de preocupación También en los futuros días porque el calor no se detiene hoy, la ola al parecer seguiría hasta el fin de semana. Son los masivos cortes de luz que hoy tienen a un poco más de 700.000 personas, usuarios, sin el suministro de energía eléctrica. Habrá que ver más adelante cómo, si efectivamente esto llega a solucionarse, pero la verdad, nosotros estamos aquí en el estudio de DTV en una suerte de paraíso, sí, claro. Pero lo cierto es que hoy hay muchísimos usuarios que están afectados por este corte de suministro de energía eléctrica, con lo cual pasar esta ola de calor y sin poder ventilarse, como vos recomendabas, sí, claro. Fernando, hay veces que se complica un poco. Veremos cómo va a ser la acción del gobierno frente a las empresas distribuidoras de energía y qué dicen las empresas a la hora de justificar estos cortes masivos, ¿no? Sí. Ellos siempre explican que, bueno, el hecho de que hayan tenido congeladas las tarifas durante este último, digamos, estos últimos años, 2 años del gobierno de Alberto Fernández, les ha impedido hacer las inversiones correspondientes para mejorar y mantener el servicio. Habrá que ver si efectivamente esto es así, claro, ¿no? Y ahí está, bueno, el órgano regulador, el ENRE, con multas y con sanciones a las empresas que no están cumpliendo en tiempo y forma con el suministro de energía. Así que, bueno, me imagino que la pelea que se viene en términos políticos va a ser esa. Sí, hoy al mediodía hubo un pico de consumo de energía eléctrica y lo que hizo fue que haya grandes apagones en varios sectores del AMBA, varios sectores de la Ciudad de Buenos Aires, varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires que se han quedado sin luz. Bueno, el Ministerio de Salud de la Nación también tiene recomendaciones para aquellos jóvenes más de 13 años que tienen que ver con el pase sanitario, hablando del COVID, hablando de estos momentos de pandemia. Si tenés 13 años o más, a partir del 1 de enero te lo van a pedir para ingresar el pase sanitario a locales bailables o salones de fiesta, viajes grupales, eventos organizados de más de 1000 personas en espacios cerrados o abiertos. Son datos y recomendaciones que da el Ministerio de Salud. Otros datos respecto a este pase sanitario, cómo obtener el pase sanitario con la aplicación Cuidar, descargala, valida la identidad y clic la opción Información de Salud. La siguiente, cómo se acredita el estado de vacunación a través de la aplicación Cuidar. Allí figura la información de las dosis recibidas, tanto en Argentina como en el exterior. Si te vacunaste en el exterior, tenés que completar la declaración jurada en Mi Argentina. Es muy rápida la aplicación, enseguida los datos ya rápidamente figuran en cuanto uno se aplica la dosis, la segunda dosis o el refuerzo de tercera dosis, a menos de 24 horas ya en la aplicación Cuidar figura ya la aplicación. Me pidieron el pase sanitario, debe ser porque tengo más de 13, pero llevé el cartoncito también, si no. También, se puede. Por las dudas, sí. Lo llevo, ¿no? Sí, claro. También creo que vale. Vale también. Bueno, otros datos de este pase sanitario. Vamos a ver otras placas que tienen que ver con de qué hablamos cuando decimos esquema completo de vacunación. ¿De qué estamos hablando? 2 dosis con un intervalo de 14 días o más desde la última dosis aplicada. Se considera un esquema completo. En caso de haberse aplicado CanSino, la vacuna de CanSino, el esquema completo se considera una sola dosis con un intervalo de 14 días post-aplicación. Otro dato, ¿qué pasa si no puedo tener la aplicación Cuidar? Las personas que no pudiesen acceder a la aplicación podrán acreditar su esquema completo con el certificado de vacunación contra COVID-19 en papel o digital, como Daniela Mosetic, ¿no? Realizando por la Autoridad Sanitaria Voy con la Local o papeleta, voy con la papeleta. ¿Listo? Pero ¿También? ¿viste qué pasa? Llegás al lugar, vas a abrirse el celular y a veces, ¿viste que la aplicación... No hay claro, señal. no hay señal. Un problema que tiene Fraquilla acá en el canal. Sí. No tenés señal, no te agarra bien el wifi y entonces estás que no entras... El papel y está listo. El papel y listo. Seguro. Perfecto. Bueno, otros datos. ¿Por qué puedo aparecer bloqueada la pantalla del Cuidar? Aparecerá bloqueada la pantalla de la aplicación Cuidar en caso de ser un caso confirmado de COVID-19.
Pasado el periodo de aislamiento, la aplicación se habilitará de nuevo. Bueno, un dato importante, no sabía que era eso, que podía ocurrir. La última, ¿cuándo me pueden pedir el pase sanitario y cómo será controlado? Lo que decíamos al principio, pueden solicitarlo tanto para acceder a espacios públicos como privados. Las autoridades competentes dispondrán de los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento. Bueno, el pase sanitario también algo fundamental. En concreto, en estos momentos de tercera ola que hay en la República Argentina, lo más importante es la vacunación. Además de los cuidados correspondientes que desde el primer día de la pandemia estamos teniendo, que es la utilización del barbijo, la limpieza de manos con lavado de manos, la utilización de alcohol en gel, el distanciamiento social, temas fundamentales y temas que ya conocemos. Y por el otro lado, el plan de vacunación. Temas centrales para, bueno, poder seguir surfeando esta tercera ola de Hoy además COVID-19. hubo novedades con respecto a los contactos estrechos también, que bueno, serán tema de análisis en los próximos días con respecto también a las empresas y todo lo que tiene que ver con, bueno, el cese del aislamiento del contacto estrecho en el caso laboral, hasta que no presente síntomas. Creo que eso va a ser uno de los temas de los próximos días, me imagino. Sí, y permanentemente también se está mirando lo que ocurre en la Argentina, se está mirando Europa, ¿no? Permanentemente también qué es lo que pasa. Es como que y más cerquita Córdoba, te digo. Claro. Porque Córdoba fue, digamos, el epicentro del contagio de esta nueva variante. Y bueno, por lo que la información que uno va accediendo es que lentamente van cediendo en cantidad de casos en la provincia mediterránea. Bueno, Schiaretti, el gobernador Juan Schiaretti, de alguna manera fue anticipando algunas medidas como para, bueno, permitir el acceso laboral de personas que han sido contacto estrecho y bueno, poder de alguna manera, como vos bien decís, Fer, ir surfeando la ola de los contagios allí en la ciudad mediterránea. Entonces es como que detrás de Córdoba siguen las demás provincias, entre ellas Cava y todo el área metropolitana. Se estima que en las próximas 2 semanas se podría producir un pico aquí y después ir decreciendo tal como está sucediendo en la provincia de Córdoba. Así que bueno, veremos. Laura, hoy hubo declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta y de Fernán Quirós, el ministro de Salud, donde están señalando que ellos ya tienen datos que empieza a descender la cantidad de infectados. Bueno, es un dato importante. Es un dato importante, sobre todo, bueno, aquí muy importante el efecto de la vacunación, ¿no es cierto? Total. Que eso ha permitido que la tercera, o no sé ya qué número de ola estamos atravesando, pero por lo menos esta nueva variante no sea tan agresiva como han sido las anteriores. Sí estaría bueno que la tercera dosis se aplicara con una mayor velocidad, ¿no es cierto? A mí, no sé en el caso de ustedes, a mí me llegó el mensaje para la tercera dosis, no pude concurrir, ahora no me puedo vacunar, entonces estaría bueno un poco agilizar ese trámite porque hay muchos como yo que estamos esperando ser vacunados con esta tercera dosis o con un refuerzo. Esto todo sirve a la hora de evitar contagios masivos y sobre todo la letalidad, ¿no? Que es lo que se está tratando de prevenir ante todo. Sí, y lo que se está viendo es eso, ¿no? Que hay muchos contagios. Nosotros, como a usted le ocurre en su trabajo, en sus amistades, en su barrio, hay muchos contagios de COVID-19, muchos más que antes, ¿no? Casos positivos, pero que en definitiva la recomendación que le hacen son los 5 días de aislamiento o una semana, a la semana tener que hacerse el testeo correspondiente y se reincorporan ya a la semana ya le dan COVID negativo, el resultado le da negativo y por lo tanto se reincorporan, se reinsertan a la vida social. Exactamente. ¿No? Ahí ya se establece esa diferencia entre el que tiene las 2 dosis, todavía no es condición la tercera dosis porque todavía todos nos pudimos acceder, por lo tanto no te lo pueden pedir. Pero quien tiene 2 dosis tiene menor tiempo de aislamiento.
Después también se habla del refuerzo de las medidas de prevención en los días posteriores a eso obligatorio, porque bueno, por las dudas, para seguir estando atento. Pero en el caso de los que están vacunados, menor tiempo, porque tiene que ver con también menor tiempo de recuperación. No sé si ustedes tienen casos cercanos que se está viendo 1 o 2 días de fiebre, 1 o 2 días de síntomas. En la mayoría de los casos, por supuesto que hay casos más graves, pero en la mayoría se sale bastante rápido y permite cubrir en 5 días la recuperación. Ahora, indudablemente, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, se mira lo sanitario, se mira lo que tiene que ver con la salud, pero también se mira lo económico. Sí, claro, por Totalmente. supuesto. Sí, el mundo no quiere parar, no quiere volver a dar una marcha atrás, más allá de que si es una cuarentena prolongada, lo que se hizo en Argentina, o no. Pero lo cierto es que ningún país quiere entrar en cuarentena. No. Ya da la impresión de que ese es un capítulo finalizado en lo que es esta pandemia. Y bueno, seguir adelante frente a una posible endemia, es decir, que ya no tenga la agresividad que tuvo el COVID en sus etapas iniciales, con todo lo que eso, vos bien mencionabas, Fernando, digamos, todo el efecto que tuvo en la economía, tanto en la baja de la producción como también en el desempleo, ¿no? Y eso, si bien la Argentina tuvo un cimbronazo muy fuerte en el 2020, 2021 significó una recuperación. Algunos lo califican como un rebote, pero ahora, 2022 presenta nuevos desafíos en la economía que el gobierno de Alberto Fernández tiene que enfrentar. Y volvemos un poco a lo que hablábamos al principio, ¿no? Asignaturas pendientes que todavía no se resuelven, entre ellos la negociación con el fondo y una serie de iniciativas que tienen que ver con motorizar la producción y el empleo que todavía están en veremos. Claro, y que son fundamentales para el gobierno, porque lo ha anunciado el gobierno y han hablado en distintos momentos, ya desde el año 2021, que se vinieron hablando sobre diferentes proyectos que tienen que ver con un programa de agroindustria que se anunció, pero que todavía nunca llegó un proyecto al Congreso de la Nación, y se lo plantea como uno de los temas centrales para el crecimiento de la República Argentina. David nos contaba y nos hacía un análisis respecto a ese proyecto de agroindustria y nos decía que está proyectado de aquí al año 2030. 2030, ¿no? 8 años. O sea, parece muy lejos, 2030, pero está muy cerca. Pero lo cierto es que hacer una política a largo plazo de 8 años... en una Argentina que a veces no tiene políticas a largo plazo más allá de 6 meses, me parece que es un dato, me parece importante a tener en cuenta. Pero ¿no? todo lo que tiene que ver con la producción, por ejemplo, del campo, lo que lleva el ganado, por ejemplo, si no pensás a 8 años mínimo, yo diría eso es mediano plazo para el tema del campo. Si no empezás a pensar con los tiempos que lleva el campo, 2030 no me parece tan lejano como para ponerlo de primer horizonte, ¿no? Seguro. Y el tema también tiene que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, en qué punto está, es lo que quiere saber la oposición, por eso quiere reunirse con el ministro Guzmán. El diputado Germán Martínez, diputado del Frente de Todos por Santa Fe, decía lo siguiente. Nosotros como Frente de Todos tenemos una ventaja, nos sentimos representados por lo que son los postulados, los principios que viene marcando el presidente de la Nación, y en este caso el ministro de Economía, Martín Guzmán, en lo que respecta a la negociación con el Fondo Monetario. Al mismo tiempo, también muchos de nosotros tuvimos otra ventaja, que es tener la oportunidad de que sean los gobernadores de provincias que gobernamos los que hayan tenido el primer encuentro con el ministro de Economía y con el presidente. Yo, si bien no participé, lo seguí de cerca en la presentación. Así que en ese sentido, los diputados oficialistas corremos con un plus, que es nuestro gobierno, que es el gobierno del Frente que está llevando adelante las negociaciones. Obviamente que nosotros tenemos en claro que es un acuerdo complejo, como bien mencionaban ustedes, que es un acuerdo que, entre otras cosas, trata de generar una ventana de comunicación, una ventana de un impasse en los pagos, en años muy, pero muy complejos desde el punto de vista del cronograma de vencimientos para la Argentina. Yo lo repito siempre, estamos hablando de este año
19.000 millones de dólares, 2 veces la deuda que Néstor Kirchner pagó en diciembre del 2005, enero del 2006, ¿no? Como para que tengamos una magnitud adecuada de lo que es este cronograma de vencimientos. Ahora, nosotros tenemos la obligación de gobernar la Argentina, el bloque parlamentario nuestro tiene también la obligación no solamente de acompañar, sino de contribuir a que hagamos el mejor acuerdo posible. Ahora, también nosotros necesitamos en este momento, por la paridad de fuerzas parlamentarias que hay en el Congreso, una actitud responsable, una actitud de acompañamiento por parte de la oposición política en la Argentina. Bueno, ahí estaba el diputado Germán Martínez, diputado del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe. El tema, las conversaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Hoy por hoy lo que puede estar marcando la agenda también del Congreso de la Nación en una convocatoria a sesiones extraordinarias que, como dijo Daniela Mossetti, estamos esperando ese decreto para saber cuáles son los temas que habilita el Poder Ejecutivo Nacional. Lo saludamos, le agradecemos que nos acompañe en los estudios de Diputados Televisión al diputado Miguel Base, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. Ustedes quieren saber por dónde están pasando las conversaciones de un posible acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Sí, claro, sí. Sí, nosotros estamos preocupados. Siempre manifestamos que desde nuestro punto de vista no había un programa de gobierno en materia de economía. Siempre planteamos que faltaba un plan económico, por lo menos faltaba que el gobierno explicitara un plan económico que desde nuestro punto de vista era fundamental. Hubo algunas cuestiones, algunas declaraciones más que nada. Por ejemplo, el ministro Guzmán, a pocas semanas de asumir, dijo que, bueno, que había que plantearse un análisis profundo del sistema tributario argentino y una reforma del sistema tributario. Nosotros coincidimos en eso, pero después cada vez que tratamos el presupuesto y hubo incluso algunas leyes que fueron puntuales en materia de economía, nunca apareció todo esto contenido en un programa económico. En ocasión de tratar el último presupuesto, nosotros hicimos un fuerte reclamo en ese sentido, porque, como sabíamos todos, se venía la discusión con el Fondo Monetario Internacional y queríamos saber efectivamente cuál era la propuesta del gobierno argentino, hasta dónde la Argentina podía asumir determinados compromisos que tienen que ver, obviamente, con el tema del gasto público, del déficit fiscal, con el tema del déficit cuasi fiscal, con la situación también monetaria, digamos, y con la inflación, naturalmente, con el tipo de cambio. Bueno, todas estas cuestiones nosotros quisimos discutirlas a lo largo de todo este tiempo, pero fundamentalmente lo planteamos en el último tratamiento del presupuesto, el 2022. Como no obtuvimos una respuesta positiva de parte del oficialismo y del ministro de Economía en particular, bueno, dijimos que no podíamos avanzar en la sanción de un presupuesto que tenía que ver en definitiva con esta cuestión del arreglo con el Fondo Monetario Internacional, porque en el presupuesto no aparecían partidas justamente para hacerse cargo de pagos al fondo. Entonces, bueno, necesariamente teníamos que discutir todo esto. Yo creo que el gobierno ha perdido tiempo en esto, lamentablemente creo que el gobierno ha perdido tiempo, pero bueno, me parece bien que rápidamente se ponga en situación este diálogo y empecemos a avanzar en algunas cuestiones la semana que viene, ¿no? ¿Usted piensa, Miguel, que después de lo que ha ocurrido en la sesión fracasada del tratamiento del presupuesto, con el rechazo al proyecto de ley de presupuesto, dejó también cierta enseñanza en cada uno de los bloques políticos en torno a, bueno, si para el oficialismo, digo, que si la oposición necesita más datos, de facilitar datos respecto a temas a discutir, como por ejemplo lo que usted está planteando, hoy la oposición necesita más datos tener para analizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y que esos datos sean facilitados. Sí, y no solo datos, los datos también. Yo creo que más importante incluso que los datos es conocer realmente cuál es la idea del gobierno, cuál es el rumbo que el gobierno quiere seguir en materia de economía, que me parece que eso es central para la posibilidad de empezar a reactivar la economía en la Argentina.
no solo para el Congreso de la Nación, sino para distintos sectores. En definitiva, nadie invierte en un país en el que no sabe realmente hacia dónde va la economía, pero ya no me refiero a la inversión externa, me refiero también a los propios argentinos que necesariamente tienen que tener idea de hacia dónde marcha la economía nacional, cuál es la idea del gobierno, cómo el gobierno pretende reactivar, si efectivamente, incluso hay dudas si efectivamente el gobierno quiere o no un acuerdo con el fondo. Yo creo que sí, yo creo que el gobierno debe querer un acuerdo con el fondo porque de lo contrario sería avanzar hacia un abismo. Pero me parece que todas estas incertidumbres que se generan porque el gobierno no se manifiesta de manera contundente respecto de un programa de acción en materia de economía, es lo que hace que se retraiga la economía, que se retraiga la inversión y que empeore la situación, ¿no? Recién estaba mencionando el tema de que el gobierno perdió tiempo. Da por hecho que el gobierno quiere acordar con el fondo. Le iba a preguntar en torno a si ve que hay diferencias internas en el Frente de Todos, en torno a los condicionamientos que se hablan del posible acuerdo. ¿Cree que puede ser un obstáculo esto que pueda llegar a pedir el FMI con respecto a reformas en el mediano y largo plazo? Creo que hay diferencias dentro del Frente de Todos, sí, sin duda. Y creo que esa es la razón principal por la que el gobierno no ha podido elaborar un programa económico. Yo estoy absolutamente convencido que en el gobierno hay un sector, si se quiere, que responde al núcleo más duro del kirchnerismo, que tiene una mirada mucho más sesgada, mucho más rígida en materia de economía, desde mi punto de vista una mirada absolutamente equivocada, porque creo que esos planteos, esa concepción del desarrollo de la economía argentina, que tiene que ver fundamentalmente con la idea de vivir con lo nuestro, de vivir generando demanda desde el gasto del Estado, está absolutamente perimida y creo que en definitiva eso hace que la situación económica del país sea cada vez más difícil. Yo estoy convencido que el camino es otro, el camino desde mi punto de vista es generar más riqueza a partir de la exportación y tratar de reactivar la economía justamente a partir de la inversión. Bueno, me parece que ahí hay una diferencia importante entre distintos sectores del gobierno que han hecho que hasta acá el gobierno no pueda exhibir un programa económico y que también influyen o tienen que ver con la decisión de acordar o no con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Miguel, hay una serie de proyectos que ha enviado el Poder Ejecutivo. En algunos son anuncios, todavía no llegan el proyecto, pero lo cierto es que se viene hablando como agenda del Congreso, un programa de agroindustria, modificaciones o fomento a las inversiones de hidrocarburos, que está en el Senado Nacional, ley de compra argentino, modificaciones para los monotributistas. Digo, pensando en una agenda de un progreso económico y de producción para nuestro país. Pero están simplemente en proyectos y todavía no hay posibilidades de tratarlo, primero porque no hay una convocatoria al Congreso. Pero ¿usted ve que si hay convocatoria, la oposición está dispuesta a tratarlos rápidamente, esos proyectos? Sí, sí, en la medida en que las propuestas sean serias, los proyectos sean serios y dado que abordan temas que desde nuestro punto de vista son fundamentales para la reactivación de la economía, con toda seguridad nosotros vamos a participar de la discusión de estas propuestas, del debate, y vamos a tratar de aportar desde nuestro punto de vista las mejoras que sean convenientes. Yo creo que efectivamente hay que poner en marcha rápidamente un programa de acción en este sentido que tiene que estar acompañado por varias leyes que son necesarias, algunas leyes efectivamente para poner en marcha estas cuestiones, pero no podemos seguir perdiendo el tiempo en materia de reactivación económica, de arreglo con el fondo y todas estas cuestiones. Incluso creo que hay que avanzar muy seriamente, lo antes posible también, en un análisis profundo del tema del sistema tributario argentino, porque hoy es una situación agobiante para la clase media, para la pequeña y mediana empresa, para el sector productivo, y me parece que ahí también hay que trabajar en eso, ¿no?
Recién hablaba de no podemos vivir con lo nuestro, o sea, como una mirada un poco antigua de parte del Gobierno Nacional. Le iba a preguntar si inscribe ahí el proyecto que llegó del Ejecutivo de Compra Argentino de privilegiar los proveedores argentinos por sobre los proveedores extranjeros o importadores, aún teniendo dudas sobre si por ahí eso podría resultar más costoso, ¿no? Sí, yo creo que son, a ver, esas decisiones que a veces se toman son decisiones que pueden servir en determinado momento a determinado sector. Nunca puede resolver la situación de la economía argentina, ni siquiera la situación de la economía del sector, en este caso, proveedor del Estado. La verdad es que yo creo que nosotros tenemos que avanzar en cuestiones mucho más profundas. Acá lo importante sería que lográramos una reactivación económica que nos permitiera que nuestros productores tengan niveles de competitividad importantes a nivel externo, que puedan exportar más, por ejemplo, y eso seguramente va a potenciar el desarrollo no solo de la economía argentina, sino del sector productivo y de esos sectores específicos en particular. A mí me parece que este tipo de cuestiones, yo no estoy en contra de una ley de compra argentina, no estoy en contra. Lo que sí me parece es que no resuelve el problema. Es parecido a lo que se hace con el tema de los precios máximos, los precios de cuidado. En realidad son cuestiones muy puntuales que tienen que ver con una economía que no es competitiva, con sectores que han dejado de ser competitivos, entre otras cosas, por el agobio tributario. Y la verdad es que sería muy conveniente que nos empezáramos a replantear estas cuestiones de fondo en lugar de tratar de darle soluciones que son de alguna manera pan para ahora y hambre para mañana, ¿no? Claro. A ver, hay una serie de proyectos que me parece que pueden servir como para, no solo en lo que tiene que ver para que la Argentina empiece a despegar o a proyectar de aquí a largo plazo. Me imagino el caso del programa de agroindustria, que a lo mejor hasta puede servir para reencauzar la relación entre el gobierno nacional y los sectores del campo. ¿Cómo ve esa situación, teniendo en cuenta que parecería que nuevamente hay distanciamiento entre diferentes asociaciones, principalmente en lo que conforman la mesa de enlace y el gobierno nacional? Sí, evidentemente algunas decisiones del gobierno nacional han generado un distanciamiento, posicionamientos más fuertes del sector productivo. Yo creo que el gobierno tiene que entender, que los argentinos en general tenemos que entender, pero creo que el gobierno no comprende, y es en este sentido el que más lejos está de comprender, la importancia que tiene generar mejores condiciones de producción y de exportación para el campo argentino. Nosotros ahí tenemos realmente un sector que tiene una potencia enorme, que como todos sabemos en la Argentina es muy, pero muy importante, pero que además tiene todavía mucho más para dar, mucho más para crecer. En la medida en que tengamos decisiones del gobierno que apuntan a condicionarlo, como por ejemplo las limitaciones para exportar carne, todas estas cuestiones, generan pérdidas importantísimas, generan pérdida de mercado internacional, y terminan, en definitiva, como terminó este tema, igualmente con un nivel de costo de la carne para el consumidor en la Argentina altísimo, es decir, que no se resolvió el problema y lo que se hizo fue generar otro problema. Bueno, me parece a mí que el gobierno tiene que empezar a comprender estas cuestiones. Creo que además tenemos que empezar a trabajar muy seriamente, con mucha responsabilidad, sin desfinanciar al Estado, pero avanzar también en el tema de las retenciones. Me parece que hay que fomentar la exportación y para eso el tema de un tratamiento adecuado de las retenciones es muy importante. Bueno, yo creo que hay que trabajar decididamente en esta dirección. Y creo que desde ese punto de vista, el gobierno... Por lo menos nosotros tenemos con el gobierno una diferencia fundamental. Nosotros estamos convencidos de estas cuestiones y creemos que el gobierno piensa de manera distinta. Creemos que el gobierno cree que se puede sostener la economía nacional a partir del gasto del Estado y me parece que está, desde ese punto de vista, cometiendo un grave error, ¿no? Miguel, no cambio de tema.
el referente de la oposición en esta subcomisión dentro de la bicameral de inteligencia que se conformó para investigar todo lo que sucedió a partir del video difundido por la AFI, todo lo que tiene que ver con la gestión de María Eugenia Vidal y el tema de los sindicalistas. ¿En qué punto están? ¿Realizaron ya alguna convocatoria y cuál es la próxima reunión sobre este tema? Sí, en realidad es un tema que abordó como corresponde la comisión bicameral. Dentro de la comisión bicameral se creó una subcomisión. Esa subcomisión lo que va a hacer es tomar declaración que es a todos aquellos que quieran participar y declarar algo ante la comisión bicameral. Quiero adelantar que en realidad el trabajo que tiene que hacer esta comisión es un trabajo de control sobre los organismos de inteligencia. No corresponde que esta comisión trabaje en lo que tiene que trabajar la justicia, ni mucho menos que trabaje haciendo evaluaciones políticas de determinadas situaciones. Lo que sí tiene que hacer la comisión es controlar cómo funcionan los organismos de inteligencia, cómo funcionan los agentes de esos organismos, si efectivamente participaron o no de reuniones que no deberían haber, de las que no deberían haber participado, y bueno, y cuáles fueron digamos, dónde se tomó la decisión de esas participaciones. Todavía no se ha tomado ninguna declaración. Justamente, bueno, la subcomisión va a convocar a algunos agentes de la AFI que participaron supuestamente de esa reunión y bueno, y en todo caso está abierta a invitar a otros que hayan participado. Más allá de, a ver, según tenemos entendido, si no es obligatorio para ninguna de las personas, por ejemplo, que participaron en esa reunión, no es obligatorio concurrir, más allá de los que están ligados específicamente con el área de inteligencia, pero ¿considera pertinente que, por ejemplo, los responsables políticos puedan acercarse al Congreso y brinden una perspectiva más allá de lo judicial? A mí, la verdad que yo me opuse a la convocatoria de los políticos. Me opuse a la convocatoria de los políticos porque creo que hay cuestiones, yo creo que en este tema hay que ser muy cuidadoso, pero muy cuidadoso, porque yo estoy convencido que la justicia tiene que ser absolutamente independiente del poder político. Y además creo que en todo caso cuando se investigan temas que pudieran tener que ver con justamente situaciones políticas orientadas a que la justicia actúe de determinada manera, esa investigación también debe caer en manos de la justicia. Yo creo que nosotros desde el Congreso de la Nación no tenemos que asumir roles que no nos corresponden desde ese punto de vista. Somos otro poder y tenemos que tratar de garantizar que el Poder Judicial garantice también su propia autonomía y su propia independencia del poder político desde todo punto de vista. Por eso es que yo me opuse a la convocatoria de los políticos o funcionarios políticos que hayan participado de esa reunión. Creo que esa es una tarea que en todo caso debe hacer la justicia y me parece sí que lo que tenemos que hacer nosotros es, en todo caso, como decía al principio, evaluar la participación de agentes del Servicio de Inteligencia, ¿no? Ahora, conociendo la historia de la Unión Cívica Radical, ¿cómo cayó esta reunión, esta imagen que se conoció de funcionarios de María Eugenia Vidal en el Banco Provincia con funcionarios del Servicio de Inteligencia, hablando de que si tendría la posibilidad de crear una Gestapo en la provincia de Buenos Aires? Villegas dijo que lo haría. Yendo contra otro sector como es el sector sindical en nuestro país. ¿Cómo repercutió esto puertas hacia adentro? Bueno, de Juntos por el Cambio y de la Unión Cívica Radical. Bueno, en la Unión Cívica Radical siempre estas cosas caen mal, muy mal. Nosotros tenemos algunos valores que son, desde nuestro punto de vista, principales, digamos, para lo que es nuestra doctrina política y nuestra forma de analizar las cosas. Nosotros creemos primero esto que decía al principio, ¿no? O que decía recién,
La justicia debe ser absolutamente independiente del poder político, absolutamente independiente del poder político. Cuanto más lejos esté la justicia del poder político, mucho mejor. Por eso es que condenamos permanentemente cualquier intromisión de la política en la justicia, condenamos cualquier intención de tratar de lograr que la justicia actúe de determinada manera. Así que desde ese punto de vista, bueno, queremos que sea incluso la propia justicia, como yo decía recién, la que esclarezca estos temas. Y segundo, por eso, por ejemplo, también me parece muy mal esta convocatoria de una marcha contra la Corte. Me parece que es absolutamente, que es grave, que realmente es grave, que no se puede pensar en un país en el que funcionen bien las instituciones cuando alguien puede convocar una marcha contra la Corte. La verdad no tiene ningún sentido. Pero volviendo al tema, obviamente que el radicalismo es un partido que está identificado desde ese punto de vista con estos valores que nosotros decíamos de la independencia del Poder Judicial. Y la otra cuestión es que nosotros creemos que efectivamente, yo estoy absolutamente convencido que el servicio de inteligencia en la Argentina es un servicio que no funciona como debiera, que en realidad una agencia de inteligencia está destinada a investigar cuestiones que tienen que ver con la seguridad del Estado Nacional, pero la seguridad vinculada con el tema del terrorismo, vinculada con la posibilidad de alguna agresión externa, o incluso vinculada con cuestiones, por ejemplo, como el narcotráfico, este tipo de cuestiones. El sistema de inteligencia no puede estar nunca a disposición de un partido político, de un gobierno, para procesar o investigar a determinados funcionarios políticos o dirigentes políticos, sociales, periodistas, gremiales. La verdad que todo esto, al margen de las otras cuestiones, porque alguien puede decir, bueno, pero esto es una defensa. No, yo no hago ninguna defensa de ningún sector gremial. Creo que estas cuestiones las tiene que investigar en profundidad la justicia. Creo que la justicia tiene que avanzar en las condenas necesarias, pero tenemos que ser muy rigurosos en los límites que hay que ponerle al sistema de inteligencia en la Argentina, ¿no? Miguel, ya enseguida seguimos esta conversación, este reportaje, y escuchamos diferentes voces del Congreso de la Nación. El diputado Agustín Domingo, diputado de Juntos Somos Río Negro, hablando sobre el Congreso, los debates, las reuniones futuras, decía lo siguiente. Para mí el tema central, vuelvo al principio, es volver a los mercados voluntarios de deuda. Ese es el tema central. Esa es una construcción a largo plazo. El fondo es el primer escalón. La verdad que la deuda con el fondo representa menos del 15% de la deuda total que tiene la Argentina. Entonces le tenemos que hablar al otro 85% también, diciéndole vamos a ser confiables y para eso vamos a comenzar a construir un camino de credibilidad, de confianza. El fondo es simbólico, diría. Parece que lo relevante es volver a ser confiables, definir temas que hacen a la cuestión fiscal, a cómo vamos a resolver esta crisis crónica fiscal que tiene el país, donde permanentemente se gasta más de lo que se puede. Eso termina generando deuda, inflación. Entonces, me parece que el tema clave es ese, ¿no? El objetivo de largo plazo tiene que ser ese, y para eso es imprescindible, obviamente, acordar con el fondo, porque el otro 85% está viendo qué explicaciones le damos al fondo, que es el único acreedor que tiene la facultad de exigir ciertas cosas o de monitorearnos. Por eso es tan relevante lo que hagamos con el fondo. Bueno, ahí estaba el diputado Agustín Domingo, diputado de la provincia de Río Negro. Seguimos hablando con el diputado Miguel Bases. Se incorpora Laura Serra ahora a esta charla por motivos de protocolo, obviamente. No podemos estar todos en la mesa, pero sí todos participamos. Laura, adelante. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Laura? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, ¿cómo arrancó el año? Bien, muy bien. Sí, bueno, sí. Muy bien. Sí, bueno, no, creo que recién el diputado de Juntos por Río Negro marcaba uno de los temas cruciales de la agenda que se viene en el Congreso de la Nación.
ustedes ya algo avanzaron con Daniela en la entrevista a Miguel, pero es la negociación con el fondo, ¿no? La negociación por la deuda. Y bueno, esto que permanentemente se discute y se debate en el Congreso entre el oficialismo y la oposición, quién es el responsable de esta deuda por poco más de 44.000 millones de dólares, ¿no? Y que el oficialismo, bueno, le endilga al macrismo la responsabilidad de haber tomado una deuda sin reparar, o tal vez sí reparando, en que iba a ser impagable en los términos en que fue contraída, ¿no? Con el grueso de los vencimientos en 2022, 2023, y lo que dijo también Gerardo Morales, ¿no? El presidente del partido, de tu partido, Miguel, diciendo, bueno, a ver, tenemos que hacer una suerte de mea culpa. Nosotros hemos contraído como gobierno de Cambiemos, hemos contraído esta deuda. Lo menos que podemos hacer es escuchar al ministro Guzmán. ¿Qué opinás sobre justamente estas declaraciones de Gerardo Morales? Y bueno, escuchar para qué y con qué sentido, hacia qué rumbo, con qué perspectiva y con qué expectativas. Yo creo que sí, yo creo que recién lo hablábamos, yo creo que efectivamente tenemos que escuchar al ministro, tenemos que escuchar y tenemos que dialogar con el ministro. Si en definitiva ese era un reclamo de la oposición, era un reclamo de Juntos por el Cambio, incluso pero la última vez que lo reclamamos fue cuando tratamos el presupuesto del 2022. Pero en realidad también lo veníamos reclamando antes. Siempre pedimos que se explicitara cuál era el programa económico que quería el gobierno y desde nuestro punto de vista incluso sosteníamos que a lo mejor el programa no existía, que el gobierno no tenía un plan económico. Y que el gobierno no tenía un plan económico, entre otras cosas, por las tensiones que se dan dentro del propio gobierno respecto de cómo debe avanzar la economía, cómo se debe tratar el gasto público, cómo se debe tratar el déficit fiscal, digamos. Seguramente había una discusión importante respecto de los subsidios internas dentro del propio gobierno, que están vinculados con el tema de las tarifas. Bueno, me parece a mí que nosotros veníamos reclamando en este sentido que el gobierno tuviera una participación más predispuesta al diálogo y a conversar no solo con nosotros, con los distintos sectores de la Argentina, porque en realidad tenemos que salir de esta difícil situación económica que tenemos en el país y para eso es absolutamente necesario que se dialogue, que se converse y que se lleguen a comunes denominadores, que se lleguen a acuerdos que nos permitan ir avanzando y que además los distintos sectores sepan cuál es el rumbo económico que va a tener o el rumbo que va a tener la economía de la Argentina. Hablando de eso, Miguel, preguntarte si, ustedes están reclamando conocer el rumbo económico del gobierno. Se frustró el proyecto de ley, la sanción del proyecto de ley de presupuesto 2022, fue reconducido el proyecto, mejor dicho, la ley de presupuesto 2021. ¿Ustedes van a reclamarle al ministro Guzmán que presente un nuevo proyecto de presupuesto 2022 o, digamos, ya lo dan como perimido a este debate? En realidad sería lo ideal. Lo ideal sería que el ministro presente un nuevo proyecto de presupuesto y además sería muy importante que el presidente de la República o que el gobierno presenten el famoso proyecto plurianual que habían esbozado, que habían planteado que iban a presentar. Pero todo esto, en definitiva, tiene que ver con lo que estábamos diciendo, con el rumbo de la economía. Si en lugar de hacer eso, lo que hace el Ejecutivo es presentar una propuesta clara que se analice adecuadamente en el Congreso, porque más allá hay una cuestión institucional en el Congreso que tiene que ver con el tema del tratamiento de la deuda externa, obviamente, pero lo importante es que el Congreso y la sociedad argentina estemos en conocimiento todos de cuál es el programa económico del país. Hasta acá eso no ha pasado. Lamentablemente, hasta acá el gobierno ha actuado de manera espasmódica, ha actuado tratando de resolver cuestiones puntuales,
y nos parece que incluso ha cometido más errores que aciertos. Bueno, por eso digo, es absolutamente necesario que generemos este diálogo. Me parece muy bueno que venga la semana que viene el ministro de Economía al Congreso a reunirse con Juntos por el Cambio y seguramente a partir de allí tendremos una mirada más profunda de la situación. Y podremos aportar también bueno, las ideas o las iniciativas que, desde nuestro punto de vista, habría que incorporar en esta discusión de la economía argentina. ¿Es indistinto, Miguel, reunirse en el Congreso o reunirse en el Ministerio de Economía? Es una buena señal que venga al Congreso. Es una muy buena señal desde el punto de vista institucional que venga a hacerse esta reunión al Congreso, me parece a mí. Yo no decía que era imprescindible, pero me parece que es una señal positiva que esta reunión se realice en el Congreso. Respecto de algo que dijo Laura, que yo no quiero dejar sin contestar, a mí me parece que el tema de la deuda externa efectivamente es un tema de todos. Es un tema que nos afecta a todos los partidos políticos, a todos los gobiernos, que en realidad todos nos tenemos que hacer cargo de que no supimos resolver el problema de la economía argentina y el problema de la deuda externa, y que, bueno, yo la verdad es que no creo que sea de ninguna manera un problema del gobierno de Macri. Creo que Macri tomó este préstamo en el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, para resolver también cuestiones de deudas que venían de gobiernos anteriores, incluso del gobierno del kirchnerismo, pero me parece que todos tenemos que asumir que tanto en economía como en pobreza, como en desempleo, como en materia de gasto público y endeudamiento, tenemos todos responsabilidades compartidas. Te hago una pregunta, Miguel, cambiando totalmente de tema, yendo más que todo ya a la dinámica interna de Juntos por el Cambio. ¿Ustedes han definido ya quién va a ser el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio de diputados? Porque sonaba mucho que finalmente sería Cristian Ritondo, el presidente del bloque de PRO. No hemos definido, no hemos avanzado en eso. En realidad podría ser tranquilamente, pero no hemos definido cuál va a ser, cómo va a ser la conducción. Es algo que no hemos conversado, incluso la verdad es que la conducción del interbloque es una suerte de coordinación de los distintos bloques, por eso no tiene una estructura propia el presidente del interbloque de diputados, pero es una coordinación absolutamente necesaria. Yo creo que hasta acá hemos logrado resolver cuestiones importantísimas, sobre todo a lo largo de todo el año pasado y el anterior, sobre todo en la Cámara de Diputados o en el interbloque de diputados. Seguramente logramos resolver sin ningún tipo de inconveniente. Negri ha desarrollado una labor desde mi punto de vista pero muy buena, como conduciendo el interbloque, pero también debo decir que tanto Cristian Ritondo como Juan Manuel López, desde la coalición cívica y desde el PRO, hicieron un aporte fundamental al desarrollo de toda esta gestión a lo largo de este tiempo, ¿no? Claro, la unificación de los bloques del radicalismo con Evolución Radical, que era de alguna manera una asignatura que dejó pendiente Gerardo Morales al asumir la jefatura del radicalismo, había dicho que iban a trabajar por la unidad de la bancada radical. ¿Se está avanzando en eso o todavía queda...? La verdad que todavía no hemos avanzado, seguramente porque también, bueno, como fueron los tiempos, ¿no? Tuvimos el tratamiento del presupuesto, después el tratamiento de la ley que lamentablemente no logramos aprobar, la ley del impuesto a los bienes personales, o no logramos reformar como nosotros queríamos reformar, pero... y después vino este tiempo de vacaciones o tiempo en el que no hubo mucha actividad. Pero nosotros estamos absolutamente dispuestos a la unificación del bloque. Nos pareció siempre un error la decisión que tomaron los diputados de Evolución.
pero bueno, están, en definitiva, yo soy respetuoso de las decisiones de los demás, pero estamos absolutamente dispuestos a conversar y avanzar en la unificación de los bloques. Sí, sí. Miguel, gracias por visitarnos en el día de hoy. No, gracias a ustedes, al contrario. Gracias. El diputado Miguel Base, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires. Pausa, la primera en esta segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Ante la ola de calor, sigamos estas recomendaciones. No realicemos actividad física en horas de mayor calor. No nos expongamos al sol entre las 10 y las 16 horas. Mantengámonos hidratados, sobre todo personas mayores y niños. Evitemos el uso excesivo de agua en duchas y al lavar los platos. Procuremos no baldear la vereda ni llenar la pileta. Utilicemos el aire acondicionado en 24 grados. Cerremos persianas y cortinas. Con la llegada de temperaturas extremas, actuemos con solidaridad y multipliquemos las precauciones. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca.
Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, nuevamente estamos en esta segunda edición, por aquí por Diputados Televisión, 135.000 casos de COVID positivo en la República Argentina. Vuelve a marcarse un número récord en la República Argentina, más de 53 muertes. 50 muertes, confirmamos bien el dato, 50 muertes en las últimas 24 horas. Es un dato sumamente alarmante. Los especialistas ya habían indicado que estaba, en crecimiento la cantidad de casos. Hoy, como señalábamos anteriormente, hubo declaraciones del propio jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de parte también del propio ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, indicando que tenían datos respecto al que empezaba a haber un leve descenso de casos en la Ciudad de Buenos Aires. Laura nos señalaba también respecto a algún leve descenso de casos en la provincia de Córdoba. Bueno, pero lo cierto es que a nivel general todavía no encontramos esa meseta como para que la curva empiece a descender, que es lo que se espera y que lo que quieren en definitiva las autoridades del Ministerio de Salud de la República Argentina. Repetimos, más de 135.000 casos en la República Argentina de COVID positivo, con esta nueva variante que es muy contagiosa, pero por suerte no tiene la tasa de letalidad tan alta como sí las primeras variantes del COVID-19 que impactaron en la Argentina y que impactaron en el mundo entero. Nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Diputado Hugo Yasky, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto, saludos a todo el equipo. Bueno, gracias Hugo. Acá estamos con Laura, estamos con Daniela, estábamos repasando los datos que acaban de llegar de los casos de COVID positivo, casi 135.000, 134.000 y pico de casos en las últimas 24 horas, 52 muertos. Son números alarmantes y lo que marca también que es muy importante, más allá de las precauciones que uno tiene que tener y los cuidados indispensables, como el barbijo, como el alcohol en gel, como el lavado de manos, lo más importante también el plan de vacunación. Sí, yo creo que estamos en un momento difícil. Lamentablemente, la tercera ola claramente la tenemos sobre la cabeza en este momento. Creo que fue un gran acierto haber avanzado contra el reloj en el plan de vacunación nacional. Eso creo que permite una letalidad mucho menor comparativamente al grado de contagio y habrá que tratar de sostener esa vacunación intensamente. Esperemos que para el mes de febrero empiece a verse un descenso en los casos.
tenemos la expectativa puesta en el inicio del ciclo lectivo. Ojalá lleguemos a ese momento en condiciones de iniciar el ciclo lectivo con un plan de vacunación completo en los adultos de la comunidad educativa y esperamos que con un esquema muy avanzado de vacunación en los niños y jóvenes. Claro, hasta ahora, Hugo, la idea es que no se va a interrumpir el ciclo lectivo, se va a iniciar normalmente con presencialidad de estudiantes y de maestros. La idea sí es recuperar la presencialidad, que es fundamental para el desarrollo de la tarea educativa y sobre todo para evitar ese desnivel que hubo entre los que tenían acceso a Internet y los que no lo tenían, que en la práctica significó que muchos quedaban en el camino. Así que la expectativa es volver a un ciclo lectivo con presencialidad plena. Por supuesto, habrá que evaluar cuál es la situación en el momento del inicio. Laura. ¿Qué tal, diputado Yasky? Laura Serra lo saluda. Cambiando de tema rotundamente, el presidente advirtió en las últimas horas sobre, algunos problemas en el funcionamiento en la Corte Suprema de Justicia avaló la convocatoria a una marcha el próximo 1 de febrero. Quería preguntarle si usted adhiere a esta marcha que se está convocando por las redes sociales, si coincide con las apreciaciones del presidente Alberto Fernández, puesto que la oposición ha salido a criticarlo justamente por esas críticas que ha vertido el jefe de Estado. Quería saber su opinión al respecto. No, yo adhiero a la convocatoria de la marcha y comparto las mismas preocupaciones que expresa el presidente, porque entiendo que en líneas generales el aparato judicial no puede ser un sistema funcional a los sectores del poder dominante en la Argentina. Claramente hay una Corte Suprema que expresa a un sector dominante que se identifica con un modelo de país en el que la justicia actúa con celeridad solamente cuando el que está, el que está comprometido en alguna causa es un hombre o una mujer del poder. Hoy Larreta dice que le preocupa la Corte Suprema, por supuesto. Le preocupa la Corte Suprema porque yo creo que funciona como una especie de gran cloaca donde todas las impurezas, donde toda la materia sucia que genera la práctica del gobierno de Mauricio Macri durante 44 años y que hoy está tratando de ser investigada, va a parar a Comodoro Pro, va a parar a Comodoro Pi, y luego la Corte se encarga de tomar decisiones insólitas, como las que hoy el presidente mencionaba, cuando habla del tema del Consejo de la Magistratura, es decir, la decisión de ir contra una ley que fue derogada y que supuestamente hace que la Corte incursione en un poder que es independiente de ella y que se elige por el voto popular, nos lleva ya a un grado de avasallamiento institucional del funcionamiento de los poderes independientes que es brutal. Comparto la convocatoria, la comparto como ciudadano, creo que hace falta más, creo que tenemos que pensar en una gran convocatoria ciudadana más allá de los partidos políticos, que así como hubo una reacción frente al 2x1, sea capaz de generar una reacción de tipo similar ante un Estado en el Poder Judicial que es realmente de una república bananera. La manera dispensiosa, obscena, en la que se manejan como representantes de los dueños del poder de la República Argentina es realmente ofensiva.
Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic saluda. Entonces, a ver, con respecto a esto del Consejo de la Magistratura, ya hay un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tratando de ajustarse a esta declaración de inconstitucionalidad de parte de la Corte Suprema. Hay una alerta en el medio de parte de diputados del Frente de Todos que quieren ver a ver qué sucede antes de avanzar con este requerimiento. No, yo lo que manifiesto es la mirada de la mayoría de los que integramos el bloque del Frente de Todos, y es la alarma ante un aparato judicial que está claramente cegado, que está claramente inclinado, que no tiene los ojos vendados, que en el platillo de la balanza siempre hace que pesen más los que están vinculados al poder económico, financiero, a los grandes dueños de multimedios. Y yo creo que no puede haber una justicia así, y por eso, independientemente de este proyecto, creo que es realmente un tema a resolver para la democracia en la Argentina. Hemos visto cómo la justicia actuó en la persecución de empresarios, de dirigentes políticos opositores, de dirigentes sindicales. Hemos visto el armado recientemente de una mesa donde participan empresarios, representantes de la pata judicial, 3 superjefes de la AFI, un ministro de Trabajo, un intendente, y no pasa nada, no pasa nada. Miran para otro lado, es vergonzoso, y esto es lo que creo que hay que cambiar en la Argentina. Claro. Hugo, una justicia que en definitiva también tiene tiempos muy prolongados para expedirse, como ocurrió con planteos que hubo en su momento contra la sanción del Congreso respecto a la nueva conformación o composición del Consejo de la Magistratura. 15 años después es donde se declara la inconstitucionalidad de esa ley del año 2006. Digo, los tiempos prolongados de la justicia, en definitiva, también son complejos. No, claro, son complejos e imposibilitan realmente que las decisiones de la justicia se ajusten a derecho. No se puede declarar, o sea, ¿en qué cabeza cabe, a qué racionalidad puede responder un fallo que con un delay de 15 años declara inconstitucional una ley? La verdad que es una tomadura de pelo institucionalmente hablando. Y a mí me preocupa cuando veo que cada vez que aparece una causa que compromete a los dueños del poder real de la Argentina o que compromete a quienes fueron parte de la cúpula del gobierno opositor, esa especie de compulsión para que la causa llegue a Comodoro Pi. ¿Por qué? ¿Qué es un embudo? ¿Es una cloaca? ¿Es una planta depuradora de impurezas? Y funciona institucionalmente así. Y los ciudadanos de este país, los ciudadanos de a pie, la gente común, tiene que aceptar semejante locura, semejante irracionalidad y además semejante injusticia. Creo que son temas que los tendremos que ver ahora porque se convoca una marcha. Espero que en el futuro haya convocatorias más amplias, pero fundamentalmente creo que también tiene que haber una agenda legislativa y política para tratar de resolver esto, porque un país no puede funcionar en las condiciones en que nos imponen 4 o 5 personajes que se creen los dueños de la democracia. Eso no se puede aceptar. Sí, no, justamente, digamos, la agenda legislativa hoy en materia de, digamos, judicial ha sido bastante postergada, ¿no? Digamos, una cuestión pasa por los números. La Cámara de Diputados no pudo avanzar con algunas iniciativas aprobadas en el Senado. Pero lo cierto es que también el Poder Ejecutivo, en la voz del presidente Alberto Fernández, prometió también, yo recuerdo en la Asamblea Legislativa del año pasado, cuando, digamos, prometió algunas reformas, digamos, en la justicia, y tampoco llegaron a la Cámara de Diputados ni al Senado. Como que da la impresión de que
hay como embestidas por parte del oficialismo, declamatorias, pero después a la hora de trabajar concretamente en proyectos de ley, no se avanzó prácticamente nada. De hecho, yo estuve buscando recién proyectos que hayan presentado del propio Frente de Todos, ¿no? Por la composición de la Corte Suprema. Prácticamente ninguno. No hay prácticamente iniciativas del oficialismo para reformar la justicia. Salvo, como le decía, la cuestión de los proyectos que vienen del Senado y que no pudieron avanzar en la Cámara de Diputados. Pero tampoco hay, digamos, como... lo que yo observo es que hay una cierta, no sé si indiferencia, ¿no? Pero como que el bloque del oficialismo no trabajó estos temas, como que si realmente no les preocupara este tema, ¿no? Sí hay muchos proyectos de la oposición sobre el tema judicial, pero no del oficialismo. Eso me llamó la atención. No, yo creo que tuvimos 2 años que vivimos en una anomalía absoluta. Los 2 años que vienen desde la asunción del gobierno hasta ahora, 2 años y meses, han sido de una anomalía total y absoluta. Por un lado, un país destruido económicamente, por una enorme deuda externa que nos tiene acorralados. Imaginémonos que si hubiese que cumplir con el cronograma de pago que firmó el señor Mauricio Macri, no alcanzaría todo lo que la Argentina exportó, todo. Así le entregáramos todo lo que exportamos y nos quedáramos absolutamente a la intemperie, sin nada, desnudos, así quedáramos absolutamente sin nada, igual eso no alcanzaría ni para pagar la mitad. De manera tal que vivimos la anomalía de la crisis económica heredada, el problema enorme de esta deuda y lo que hoy estamos viviendo todavía, lamentablemente, la pandemia. Es cierto que este tipo de temas para el ciudadano común, para la ciudadana común, cuando su urgencia es tratar de sostener el empleo, recibir la IFE, hacer que los chicos puedan recuperar la escuela porque tienen que estar en burbujas, todo esto que significó poner patas para arriba la vida de los argentinos, le da objetivamente a este tema, aunque sea importantísimo desde lo institucional, una prioridad en la escala social, en el termómetro social, que no es la que nos permite estar permanentemente imaginando proyectos sobre el tema de la justicia. Esto es cierto. Nosotros jugamos con ese elemento en contra. Como somos parte de los que gobiernan, tenemos que hacernos cargo de los problemas. Y la oposición tiene todo el tiempo del mundo para ver cómo su máxima preocupación es que todo conduzca a Comodoro Pi. Su máxima preocupación es que nada cambie el status quo de esta corte, porque es la Sagrada Familia de la que ellos forman parte. Su máxima preocupación es inventar proyectos para tratar de poner algunos palos en la rueda de lo que intenta hacer el gobierno. Creo que esa es la diferencia. En algún momento tendremos que tomar el toro por las astas, pero es cierto que lamentablemente ha sido tan difícil todo que hoy seguimos teniendo otras prioridades. Hugo, como referente del ámbito sindical, ¿qué le parece estos cambios en los protocolos, el tema de la reducción de los días para contacto estrecho? ¿Cómo lo evalúan? No, creo que hay que sentarse a discutir una cantidad de medidas para no solamente pensar en algo que es necesario, que es lógico, que es garantizar la continuidad de la producción en las fábricas, en los talleres, en los lugares de trabajo, pero creo que eso tiene que compatibilizarse con medidas que protejan a los trabajadores y trabajadoras. No se puede solamente pensar en el ritmo de la producción. Hay que pensar en los seres humanos que son los que hacen que esa producción exista.
Entonces nosotros le hemos dicho al ministro de Trabajo, esto lo digo como secretario general de la CTA, que no nos parece una buena decisión la de dar por terminado el decreto, que le daba una cobertura de protección a todos los trabajadores y circunscribirlo hoy a los de la salud y a los del sistema de seguridad. Estamos esperando una respuesta sobre eso, estamos esperando una respuesta sobre cómo se va a garantizar la cobertura de todos aquellos que sufran contagio y tengan que tener y recibir atención médica. Nos parece que son temas centrales, por supuesto, además de garantizar la vacunación masiva y un proyecto de ley que espero lo podamos tratar ni bien empiecen las legislativas, que es el de la constitución de las comisiones mixtas de salud y de higiene, que está estrechamente relacionado con este tema de la pandemia. Hugo, ¿por qué no avanza esa constitución? Porque ya hace tiempo que se viene hablando, ya desde mediados del año pasado se venía hablando de ese tema. Sí, el Ejecutivo lo tomó, el proyecto originalmente lo había presentado un par de diputadas y yo tenía un proyecto también. Finalmente el Ejecutivo tomó y presentó el proyecto. Lamentablemente luego eso coincidió con el momento en que la campaña electoral desactivó el funcionamiento del Congreso, después vino lo del presupuesto, pero es verdad, estamos en mora y hay que tratarlo y aprobarlo en los primeros meses, o mejor dicho, ni bien arranque la actividad legislativa. Laura. No, diputado, ¿qué considera usted que va a ser el proyecto que podría tener mayor, digamos, celeridad? A mí me llama la atención, sinceramente, que la agenda legislativa prometida por el presidente Alberto Fernández para impulsar la producción y el empleo esté todavía en veremos, ¿no? Muy pocos, prácticamente ningún proyecto pasó por la comisión, por comisiones. Y difícilmente se aprueban en extraordinarias. Vamos a tener un año legislativo más complejo por cuanto, bueno, los números están más difíciles, pero lo cierto es que parece como que la agenda legislativa propuesta por el Poder Ejecutivo, digamos, está como empantanada, como demorada, postergada, y la verdad no se entiende por qué, porque en medio de esta crisis la verdad que hubiera sido bueno, estaría bueno que se le diera cierto impulso, ¿no?, a proyectos como, por ejemplo, la nueva ley de alquileres, que tanta preocupación genera, la cuestión de la ley de la construcción privada, que también está postergada, la de agroindustria, bueno, una serie de iniciativas, la del puente al empleo, que también se prometió, tampoco avanzó. ¿Qué está pasando con la agenda oficialista? No, yo creo que tenemos claramente una recuperación económica. Hay que partir de eso. Ayer hubo un artículo publicado en un medio de Nueva York de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, y habla de que la Argentina es un país que ha tenido un enorme despegue económico, una recuperación económica que muchos no solamente subestimaban. Yo escuché a algunos economistas tomar casi en sorna las cifras de recuperación económica que se prevían, se superaron. Entonces creo que hay recuperación del empleo, creo que se está generando la oportunidad de que mucha gente pueda volver al trabajo. Es cierto, hacen falta esas leyes, pero todo tiene que ver con la realidad que hemos vivido y que además, como vos decías, esta pequeña diferencia que existe en número de diputados entre la oposición y el oficialismo y este reacomodamiento de fuerzas que todavía lo estamos viendo, porque hemos visto en 2 sesiones, la del presupuesto y la de bienes personales, situaciones anómalas en el bloque opositor, con 10 cabezas más o menos tratando
de ocupar espacio y preeminencia. Entonces creo que son cuestiones que nos van a tomar un tiempo poder compatibilizar, pero creo que esos proyectos, que son proyectos del Ejecutivo, la mayoría de los que vos mencionaste y que surgieron algunos del Consejo Económico y Social, con apoyo de sectores empresarios y de sectores del movimiento sindical y social, van a ser llevados adelante y se van a poder tratar. Diputado, le consulto sobre el plan plurianual y el acuerdo con el FMI, que se espera que sea lo primero que trate el gobierno, siempre y cuando haya un acuerdo. ¿Tienen preocupación por cuáles pueden ser los condicionamientos que imponga el FMI sobre políticas nacionales, lo que tiene que ver con el empleo, con los temas jubilatorios? ¿Tienen esa preocupación? Sí, por supuesto. Una gran preocupación, porque el esquema del Fondo Monetario Internacional está bajo una influencia que es nociva para nosotros, que es la de los sectores más duros de los Estados Unidos de Norteamérica, vinculados a lo que se llamaron los fondos buitres. Hoy justamente hay una mención en los medios de comunicación a la dureza que pretenden imponerle al Fondo Monetario Internacional en la negociación con Argentina, porque ellos quieren recuperar sus ganancias, la de los que compraron bonos de deuda argentina, y para recuperar sus ganancias en tiempo récord, Argentina necesitaría aplicar un esquema de ajuste brutal que significaría entrar en una profunda recesión, volver a tener una economía donde las pymes desaparezcan, que haya ingreso de divisas por fruto de las exportaciones, fundamentalmente de commodity, de materia prima, y que no tengamos que usar divisas para subvencionar el desarrollo de la industria, porque todos sabemos que en la Argentina cada auto que se produce, para poner un ejemplo concreto, requiere por lo menos el 60% de sus componentes del exterior. Y esto significa que para que haya empleo en la industria, para que haya empleo en la industria del acero, para que podamos tener pymes que produzcan, hacen falta insumos que requieren dólares. Los sectores duros del FMI dicen no, todos los dólares tienen que ser para pagarnos a nosotros. Y eso significa que la Argentina tiene que hacer retroceder el nivel de su recuperación económica, tiene que bajar el consumo interno, porque cuando baja el consumo interno y hay recesión, la demanda de dólares baja, la gente no viaja afuera, la gente no compra, no demanda, la producción industrial cae. Ese esquema me preocupa muchísimo. No podemos quedar prisioneros de un acuerdo que signifique imponerle al pueblo argentino un nuevo ajuste, una nueva recesión, un nuevo horizonte de penuria y de miseria. Eso está claro que no puede ser. También tengo claro que del otro lado nos enfrentamos al poder más insensible, al poder más frío, el poder de la finanza, que para ellos 45 millones de personas en un país como el nuestro no significan absolutamente nada. Son capaces de condenar a la Argentina al hambre si a ellos les conviene. Entonces creo que es una gran preocupación y creo que el gobierno tiene que tener la firmeza con la que se viene manejando hasta ahora. Cuando el señor Macri decía en 5 minutos lo arreglo, no tengo duda. En 5 minutos le entregaría todo a estos sectores que lo que quieren es hacer su negocio, porque lamentablemente nos dejaron en una situación en la que, estamos a expensas de estos lobos de Wall Street, como le llaman en la película, y que lamentablemente son un poder frío, insensible, para el que los números mandan por encima de la vida de la gente.
Hugo, cuando se habla de realizar ajustes, sería la posibilidad de buscar recortar subsidios a lo mejor en lo que tiene que ver con las tarifas y demás, más que buscar lo que tiene que ver con recortar, no sé, personal del Estado, que en otros momentos se hablaba de ajuste y se echaba gente desde el Estado. Hoy me parece que pasa más por buscar recortar subsidios. Sí, yo creo que hay que buscar la forma de poder demostrar que la Argentina en un plazo razonable puede hacerse cargo de las obligaciones, pero sin que esto signifique recortar la posibilidad de recortar los presupuestos para salud, para educación, para ciencia y tecnología, sin retroceder en términos salariales en el sector público, sin que esto signifique no contar con mecanismos que puedan garantizar el funcionamiento de las pymes, porque el Estado tiene que tener recursos, sin pagar la obra pública, es decir, sin tomar ninguna medida que nos vuelva a poner en ese estado de coma vegetativo en el que habíamos quedado en términos económicos en los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri. Si volvemos a eso, vamos a entrar en un círculo que no se va a terminar nunca, porque un país que desciende en su actividad económica a la larga no termina nunca de pagar sus obligaciones y vamos a tener que volver con los waivers, vamos a tener que volver con esas ruinosas negociaciones de los repagos que siempre significaron pérdida para nuestro país. Hay que buscar un camino que nos permita inteligentemente bajar subsidios, que nos permita una disciplina fiscal que le dé a los acreedores externos señales claras de que si nos dan plazos y nos lo permiten, vamos a poder pagar, pero sin llevar el país a una especie de crisis del que difícilmente pueda salir. Hugo, por último, ¿hay expectativas en el Frente de Todos respecto a las futuras reuniones que posiblemente se den la próxima semana entre el ministro Guzmán y los bloques de, principalmente Juntos por el Cambio y otros bloques de la oposición? Sí, yo creo que sería muy importante, porque una señal que nos permita discutir en el Congreso lo que no pudimos hacer en el tiempo de ida. Cuando fuimos hacia la deuda no discutimos en el Congreso, a pesar de que la oposición lo pidió. Ahora creo que hay que hacerlo, y creo que sería muy importante que podamos por lo menos acordar en una agenda con la oposición, con todos los bloques, que podamos realmente ser capaces de hacer que este tema se discuta a la luz del sol, con transparencia, no con secretismo, no entre cuatro paredes. Y para eso la oposición tiene un papel muy importante que jugar. Si tiene una actitud constructiva, le va a garantizar a los argentinos beneficios mucho más grandes que si se maneja con la mezquindad de decir yo me borro y arréglense, porque después saco provecho literalmente. Hugo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Hugo Yasky, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Bueno, las expectativas, reuniones que se pueden llegar a dar la próxima semana. El tema es las conversaciones por dónde están atravesando, por dónde están pasando entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que quieren saber principalmente el Congreso y puntualmente lo quieren saber los bloques de la oposición. A partir de allí podría despejarse otro tema, a partir de esas reuniones, despejarse lo que es la convocatoria a sesiones extraordinarias.
extraordinarias, para tener un temario, para tener alternativas a discutir en el Congreso de la Nación. Las sesiones extraordinarias las habilita el Poder Ejecutivo Nacional, habilita los temas que el Congreso debe tratar, los temas que trata la Cámara de Diputados, los temas que trata el Senado de la Nación. No se trata cualquier tipo de proyectos en el momento de periodo de sesiones extraordinarias. Sí se tratan en los periodos de sesiones ordinarias los proyectos del Ejecutivo y también los de los propios diputados y senadores. Estamos aguardando ese decreto, esa convocatoria y hay varios temas, por lo menos en los que se vienen hablando en los pasillos del Congreso, de Casa de Gobierno y los pasillos políticos de la República Argentina. Dani, uno de los temas es el Consejo de la Magistratura. Bueno, ahí recién estaba comentando el diputado del Frente de Todos. La agenda judicial está ganando efervescencia. Sí. Ahí lo trataba desde esta convocatoria que va a haber el 1 de febrero de parte de los sectores oficialistas, pero lo cierto es que hay, en lo formal, en lo duro, hay un emplazamiento de parte de la Corte Suprema luego de la declaración de inconstitucionalidad de la actual ley que modificó el Consejo de la Magistratura, un emplazamiento para que en abril haya aprobada una ley y una nueva conformación de este Consejo de la Magistratura que en líneas generales lo que apunta es a incrementar a sus integrantes y darle como una mayor proporción para quitarle ese tinte tan político que entienden que tiene. Estamos comenzando enero, está bien, faltan poco más de 3 meses para abril, pero en este tema que como ya estábamos charlando, que no hubo avances judiciales... No, y en los tiempos que marcó la Corte están corriendo. Los tiempos que están... sí, además... Enero cuenta también, a pesar que esté la feria judicial y parte de la feria... Enero cuenta, ya acá nos anticiparon algunos referentes del Congreso vinculados a este tema. Va a ser una discusión en la que va a haber invitados, en la que va a haber referentes de distintas agrupaciones, de abogados, de fiscales, de jueces. Va a haber un montón de invitados, gente que va a querer decir y opinar sobre lo que se está tratando y un plazo. ¿Qué pasa si no se llega a ese plazo? Bueno, la Corte frena todo el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y empieza a trabajar en quiénes van a ser esos reemplazantes. Lo último que quiere la política es que lo decida la Corte Suprema, ¿no? A ver, les voy contando un poquito ahí con las placas, este proyecto que llegó en diciembre, ahí fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, propone ampliar de 13 a 17 los integrantes del organismo que elige a los jueces, que fue instaurado en la reforma constitucional de 1994. Y el objetivo es alcanzar una representación más equilibrada e incorporar el cupo femenino. Es decir, en esos 13 integrantes ya hay representantes de la política, representantes de acá de diputados, del Senado. Bueno, lo que se busca es incorporar a referentes que tengan que ver más con el ámbito judicial, el ámbito de los abogados y el judicial propiamente dicho. De acuerdo a la temática, se comenzará a tratar en el Senado. Por ahí es donde el oficialismo puede sentirse más cómodo o con menores obstáculos. Ya hoy no tiene quórum propio después del 10 de diciembre, pero por ahí le faltan algunos aliados o alguna diferencia que puede ser más sencillo. Además, a veces actúa un poco más uniforme que en el bloque de diputados. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no contempla modificaciones en el proceso de selección de los jueces ni en la remoción, que es otra de las patas importantes del Consejo de la Magistratura. Bueno, sobre ese punto no. Habla sobre el Consejo de la Magistratura en sí, sobre su composición. Y se mantienen las mayorías agravadas en esos dos procesos, en la selección y en la remoción de los jueces. Les cuento un poquito, es un tema que es muy interno, ¿no? El Consejo de la Magistratura trabaja, no es algo generalmente que sea público, salvo cuando hay algún escándalo, algún juez designado que sea polémico, sino está algo que va trabajando a lo largo del año. El Consejo de la Magistratura, en la siguiente placa, ahí explicamos un poquito, es un órgano del Poder Judicial incorporado en la Constitución Nacional en su reforma de 1994 y a quienes esos 4 que se contempla incorporar son un juez, un abogado,
un miembro del ámbito académico o científico, o científico, sí, ¿no? Y el Ejecutivo se anticipaba así, en diciembre pasado, a un planteo que resolvió la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de la reforma de 2006. Es decir, diciembre de 2021 se expide sobre esta inconstitucionalidad de una ley de 2006. Por eso tiene este contenido, digamos, de lo duro, de lo judicial, de lo que es una medida, con lo político, con lo que ahí apuntaba Yasky, 15 años después, poner un plazo de 4 meses para resolverlo, genera ruido. Claro. Y además, bueno, porque el tema judicial ha sido de los más... con más tironeos. En los 2 años de la gestión de Alberto Fernández casi no hubo, como decía Laura, ningún avance. Estuvo la reforma judicial, queda pendiente la designación del Procurador General de la Nación. Sí. Ya hemos hablado un montón de Daniel Rafecas, la candidatura de Daniel Rafecas sigue vigente, no se resolvió ese lugar. Y un punto que también viene a sumar y viene a incorporar más polémica, me parece, es hay un lugar vacante en la Corte Suprema. Claro. Entonces, bueno, ver cómo se va a diagramar esta discusión con más cantidad de temas pendientes judiciales, que hay que ver. El año no electoral sería una buena oportunidad como para tratar. Ya creo que en 2023 estaríamos tarde. Claro, si es que se puede charlar algo o llegar a algún consenso, creo que este es el año. Me parece que 2023 ya no. A ver, cuando se hable de los representantes del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados y del Senado, hoy por hoy los representantes son diputados o senadores, ¿no?, que conforman el Consejo de la Magistratura. Pero lo que se está hablando de la posibilidad que el Congreso designe a otros representantes que no sean ni diputados ni senadores. Sí, también, ¿no? Exactamente. Que sean representantes del Congreso, pero que no necesariamente tienen que ser diputados nacionales en la actividad en ese momento, ¿no? Eso me parece que es un punto que coincide oficialismo y oposición. Conversando con Pablo Tonelli estaba de acuerdo con ese punto. Como también estaban de acuerdo Pablo Tonelli en que el presidente de la Corte no sea el presidente del Consejo de la Magistratura, que son un poco los cuestionamientos también que tiene el Frente de Todos. El propio Rodolfo Tailade señaló que el proyecto que llegó al Senado Nacional desde el Poder Ejecutivo tiene muchas coincidencias con un proyecto presentado por Garabano, el ministro de Justicia de Mauricio Macri. Es decir, que tendría todos los condimentos como para que sea un proyecto que rápidamente se pueda lograr consenso. Sí. El tema también es cuándo va a ser propuesto para habilitar su tratamiento, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y los tiempos y las prioridades que tenga el Poder Ejecutivo para avanzar en las distintas iniciativas, ¿no? Por cuanto, si bien tienen 180 días, claro, 6 meses, de plazo para sancionar una nueva ley, no olvidemos que, que el Congreso tiene primero que definir la cuestión del fondo, lo hemos hablado ampliamente aquí, tiene que definir concretamente qué tipo de acuerdo se cierra con el fondo y cómo esto se va a plasmar en una iniciativa a ser aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados, con lo cual va a estar cargada la agenda del Congreso con estas 2 iniciativas que el Congreso no puede eludir, ¿no? Porque hay temas en los cuales, el Congreso, por una cuestión o política o una cuestión, digamos, por falta de número, en otros casos, el Congreso esquiva. Pero estos son iniciativas que está obligado a debatir y tratar, claro, ¿no? Porque así lo dispone la ley, y en el otro caso, el tema del Consejo de la Magistratura, porque de vencerse el plazo de 180 días, ya el Consejo de la Magistratura como cuerpo deja de funcionar, claro, ¿no? Y ya la Corte asume la potestad que antes tenía como controlador de todo el Poder Judicial, claro, ¿no? Exactamente. Entonces, y hay otro tema que se retrasa por ahora, que es, vos lo mencionaste, Dani, que es la vacante, llenar la vacante que dejó Hayton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia. Me parece que hay algo que ahí el Ejecutivo podría ir avanzando, pero todavía no se habla nada de eso. Bueno, me parece que el ejemplo del Procurador General y el tema de ponerle un nombre al candidato, de trabajar sobre... Porque más allá de los consensos que puede tener el oficialismo, la oposición, las diferencias o quién puede ser,
el consenso se trabaja alrededor de una persona. Claro. Incluso había habido ciertos acercamientos, por ejemplo, con el caso de Rafecas, pero desde el propio Frente de Todos había sectores que no querían ese nombre. Elisa Carrió había dicho, bueno, si es este nombre, por ejemplo, podemos avanzar, podemos evaluar, aceptar una negociación. Pero si dentro de ese espacio del Frente de Todos, que no es para nada homogéneo, creo que primero tendrían que trabajar en quién podría ser esa figura. En algún momento también se habló de, bueno, charlar con la oposición, algún nombre que la oposición le interese, le parezca que puede ser en consonancia con esta negociación también del Consejo de la Magistratura y quiénes pueden ser esos nombres. A ver, entonces puede haber una negociación que tiene que ver, que incluya futuros representantes del Congreso al Consejo de la Magistratura, conjuntamente con el futuro ministro de la Corte Suprema y conjuntamente con el futuro Procurador General de la Nación. Ya te digo, ministra de la Corte tiene que ser, porque el único consenso que tiene que ser una mujer. Tiene que ser una mujer. Y ahí también, como le mencionaba también, que el cupo femenino esté claramente expresado en el Consejo de la Magistratura también. Claro, eso también. Bueno, eso tiene que ver también con las discusiones del Congreso, pero tiene que ver también con las prioridades. Bien lo dijo Laura, las prioridades que tiene el Congreso para discutir diferentes proyectos de ley, las prioridades que tiene el Ejecutivo. Hoy parecería que la prioridad del Ejecutivo pasa por lograr acuerdos, consensos y llevar a buen puerto las negociaciones y las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El diputado Alfredo Schiavone del PRO de la provincia de Misiones decía lo siguiente. En primer término, nosotros hasta ahora no tenemos un panorama explícito respecto de las gestiones que lleva adelante el ministro Guzmán o el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. No hemos seguido el minuto a minuto de esta negociación porque no nos han participado finalmente de cuál es la estrategia que tiene el Gobierno Nacional o en particular el ministro de Economía respecto de cómo arreglar el frente de la deuda, particularmente con un acreedor tan importante como el Fondo Monetario Internacional, que en nuestro criterio condiciona de alguna manera la política económica que hace 2 años estamos esperando el ministro Guzmán nos explicite cuáles son sus metas, por qué lado cree que va a salir la Argentina adelante, si generando más impuestos, si reactivando el consumo artificialmente a partir de la emisión monetaria, si por el contrario reduciendo el déficit del Estado y aumentando la producción a partir de la baja de tributo. Es decir, no tenemos en claro, porque no lo ha explicitado nunca, ha concurrido en 2 oportunidades al Congreso desde que es ministro, y la verdad es que yo participé las 2 veces que concurrió y no nos ha dejado en claro cuáles son sus objetivos, sus metas, tanto de cara a la renegociación de la deuda como de cara al crecimiento, la salida de Argentina hacia adelante post pandemia, digámoslo de alguna forma. Bueno, ahí estaba el diputado Alfredo Schiavone del PRO por la provincia de Misiones. Las conversaciones y las opiniones hoy por hoy que está pasando los principales referentes del Congreso de la Nación pasan por las expectativas que hay en torno a posible encuentro, posible reunión de el ministro Guzmán con la oposición. Y Miguel Base dijo hoy aquí en los estudios de Diputados Televisión, sería un buen gesto que la reunión se haga en el Congreso, ¿no? Pero también dejó, como me pareció, ¿no?, que dejó la puerta abierta que si es en economía, será en economía. Sí, porque, a ver, Juntos por el Cambio últimamente se viene llevando bastante mal con la forma, claro, y con exactamente. me dijiste, no, bueno, a ver, me pareció, yo noté lo mismo en el comentario de Base. Bueno, nos queremos reunir. Lo pedimos, queremos conocer el rumbo de las negociaciones, queremos que sea en el Congreso, la mayoría de las fuerzas está de acuerdo con eso, pero es charlable el tema de la sede. Me parece que después de la postergación de esta semana, lo más importante creo que es que se reúnan. Claro. Laura, ¿y ahí en esa reunión, referentes del Congreso?
y gobernadores. Sí, pero por lo menos eso es lo que aparentemente, ¿no? Sí, pero solamente de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Sí, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que confirmó que él estaría presente, al igual que el resto de los mandatarios de la UCR y los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio, tanto del Senado como de la Cámara Baja. Claro, pero cuando hablamos de jefes parlamentarios no estamos hablando de los 10 presidentes del interbloque de, digamos, o del bloque de Juntos por el Cambio. No lo sabemos. ¿No? Por ahora parece que, bueno, el futuro lo dirá, habrá que ver qué es lo que pasa, como dice Laura, en las próximas horas. Laura, gracias. Un placer, hasta luego. Dani, gracias. Nos vemos, hasta luego. Con usted también, gracias por acompañarnos. Esto fue la segunda edición por Diputados Televisión. Gracias.